Mira, íbamos a tener comisión, efectivamente, al final no se pudo sesionar, según nos indicó el presidente de la comisión, porque estábamos con la sala a propósito, ¿cierto?, del proyecto, ¿cierto?, el retiro del 10%. Yo particularmente el proyecto todavía no lo conozco en el detalle, no sé si se habrán incorporado indicaciones, no sé qué es lo que ha ocurrido, porque no lo hemos visto en la comisión, ni en general, ni en particular. Yo, a priori, no me cierro a ningún tema, Julio César. Yo creo que uno tiene que estudiarlo y es tener la apertura para debatirlos todos y tratar de mejorar aquellas cosas que a lo mejor a uno le parece que pueden ser perfeccionables. Pero a priori yo no me cierro en ningún caso a votar en contra. Yo creo que tenemos que verlo, tenemos que estudiarlo y sobre todo ver qué efectos va a generar, si positivos o negativos, en la ciudadanía. Senador Moreira, ¿tapó la cámara porque no quiere contestar a los súper ricos o fue una casualidad? Ahí está. Sí. Lo mismo de los súper ricos. ¿Qué opina de ese proyecto de los súper ricos? Bueno, mira, yo en primer lugar te quiero decir que hoy día nosotros podemos discutir muchas cosas, pero tenemos que buscar los equilibrios del país. Eso es un proyecto que está en la Cámara de Diputados y van a venir una serie de otros proyectos porque van a creer que porque la derecha votó a favor esto significa que vamos a votar cualquier cosa. Hay que buscar los equilibrios del país. Yo estoy dispuesto a debatirlo todo, pero ojo, hoy día nosotros vamos a tener dentro de los próximos meses 2 millones de chilenos cesantes. El generar una cantidad de impuestos a las empresas pueden generar un grado de poca voluntad e interés de poder contratar gente, porque usted comprenderá que si el gobierno está hablando de que van a haber incentivos para la contratación de personas, no podemos estar hablando de impuestos. Pero yo no me cierro a nada, yo lo veré en su minuto, pero tampoco tenemos que generar un libertinaje total en estas materias, porque hay una economía que hay que defender. Entonces hay proyectos que suenan bonitos hoy día. Yo no voy a hablar de populismo, algunos se aprovechan, entonces creen que porque se aprobó esto hay que aprobar lo otro, pero yo quiero decirle que el tema de los impuestos es un tema muy relevante, muy sensible, ya lo vamos a ver, no sé el detalle, porque a veces estos proyectos de ley son más bien publicitarios, pero cuando uno entra a la argumentación, cuando uno entra a estudiarlos, no tienen ni siquiera el sustento jurídico y económico. Así que de tal manera lo vamos a ver, y como yo ya estoy en este canal como panelista estable, créame que yo no le voy a quitar... No se suba por el chorro, senadora. Invitado nomás. No queremos utilizar el mismo dicho que usted utilizó en la mañana. No queremos... No haga eso. Aquí no tenemos panelistas estables. Oye, son injustos ustedes, porque yo le hice una broma. Y mire lo que me contaron. Y ayer, en cadena nacional, de todos los matinales que me entrevistaron, yo dije que mi matinal favorito eran ustedes. Y mira cómo me pagan, ¿no? Es verdad. Y me hizo hasta una escultura atrás. Estoy viendo mi cara atrás suyo. ¿Es una escultura mía o no? ¿O me está agarrando para el deseo? No. Es una escultura de un dirigente político. Ya. Sí, pero partió al medio ahí el dirigente político. Es de centro, puso una escultura de alguien de centro. De un demócrata cristiano puso ahí una escultura. Sí, diputada Rincón, ¿se tiene que ir o quiere despedirse o quiere hablar del tema del impuesto a los súper ricos? No, tenemos Senado, podemos conversar del impuesto a los súper ricos cuando quieran, pero tenemos que entrar y él nos está convocando. Es un debate súper interesante. Si no lo hacemos en el contexto de qué país queremos, la verdad es que no tiene mucho sentido, lo que no significa que haya que analizar cómo todos y todas colaboran hoy día en esta pandemia. Y es una discusión súper legítima que tenemos que dar, pero en el contexto de lo que estamos hablando y entendiendo que, insisto, perdonen que sea repetitiva, el país cambió y requiere respuesta permanente. Este es la coyuntura para, en su opinión, para hablar y proponer el tema del impuesto a los súper ricos, ¿o no?
No sé si sea o no la coyuntura, y habría que ver qué es lo que ha pasado con los países donde se ha impuesto. En algunos entiendo que ha resultado, en otros ha sido un desastre. Acá la tercera dice que el 77%, la tercera dice que el 77% de los países de la OCDE que han probado alguna vez este impuesto lo han terminado derogando, dice. Dicen, mira, Monse, a mí me enseñaron algo que no sé si sea cierto o no, pero que no hay nada más cobarde que el dinero, y que el dinero arranca. Por lo tanto, hay que ver de qué manera hacemos atractivo y hacemos que las empresas quieran invertir en el país, pero que no sea a cualquier precio. Y por eso yo les hablaba de lo que están haciendo en Ámsterdam, porque tiene límites, pero tiene bases. Y yo creo que eso es parte de lo que debiéramos discutir, que va en la línea de lo que Guido ha planteado tantas veces, ¿no? ¿Cuál es el desarrollo? ¿Cuáles son los límites al desarrollo? ¿Cuáles son las bases del desarrollo? Y creo que nos quedamos de repente en discusiones tan cortas que no nos metemos en el fondo de los temas. Y hoy día, insisto, el COVID, si hay algo que nos ha hecho, es darnos una oportunidad para replantearnos qué queremos ser, cómo queremos ser. Gracias, senadora Rincón. Y en su reemplazo, un camarada también de la democracia cristiana, su presidente Fuad Chahín, entonces, que se integra a nuestro programa. A ver, el impuesto a los superricos... Mi solidaridad con Antonia Barra y que se aclare y que Martín Pradena asuma responsabilidad en este caso. Gracias a todos. Gracias, senadora. A ver, senador Gerardi, suena rimbombante el título. Harto título, dicen unos, publicitario el título, impuesto a los superricos, pero poca efectividad redistributiva. ¿Qué opina usted? Vamos imponiendo cortito entre todos. Mira, yo pienso que hay que hacer una reflexión de fondo, estoy totalmente de acuerdo, porque la carga tributaria que tiene Chile es bajísima y es un ecosistema, por eso está vinculado con que los bienes públicos, la salud, la educación, la pensión no son derechos en otros países, como son derechos el Estado los provee y se los garantiza a las personas y para eso se pagan impuestos. En Francia, que yo conozco muy bien, la carga tributaria es más del doble de la de Chile, es 46 puntos del producto, en Chile es 20. Hay que buscar cuáles son los mejores impuestos, pero evidentemente en Chile, más encima, la carga tributaria es baja y la paga la gente. Más del 54%, 55% de la carga tributaria es IVA. Las grandes riquezas, las ganancias de capital, aquí pagan mucho menos impuestos. Entonces, pero es una cosa. Pero a mí me parece que hay que tener una mirada del desarrollo del siglo XXI. Yo creo que el proyecto país a futuro no puede ser solo en función del Producto Interno Bruto, tiene que ser con nuevos indicadores de huella de carbono, porque estamos en una crisis planetaria y nuestro cobre no se va a poder vender afuera. Indicadores de huella hídrica, cuánto agua están consumiendo, indicadores de biodiversidad, indicadores de paridad de género, nuevos indicadores, una economía sustentable, crecimiento en alguna área, sí, energía renovable, energía solar, en hidrógeno, decrecimiento en carbón, decrecimiento en bienes que no son sustentables. Antes un refrigerador duraba 20 años y hoy día dura 3. Ese mundo no puede existir. Y lo último, si no invertimos en ciencia, porque también es como se usan los recursos, yo creo que hay que invertirlo en salud, más crecimiento en salud, más crecimiento en educación, más crecimiento en pensiones, pero por ejemplo, Chile tiene oportunidades únicas, tiene el desierto más irradiado del planeta, tiene los vientos más potentes del mundo, la Patagonia Subantártica, hay que hacer hidrógeno. El hidrógeno tiene que ser la economía del futuro y Chile le puede exportar energía a todo el planeta. Y el hidrógeno podría reemplazar, el hidrógeno se hace con energía solar a partir del agua o con viento. Ese hidrógeno puede reemplazar los combustibles y lo puede exportar Chile a todo el mundo. Y Chile puede ser una potencia mundial en hidrógeno y el hidrógeno ser la palanca de cambio como lo fue en el pasado el salitre, como lo fue el cobre, pero en vez de exportar piedras como exportamos hoy día, piensen que Chile exporta cobre concentrado y llega a China y los chinos le sacan el oro, la plata, el bismuto, el galio, el germanio y le sale gratis el cobre que se lleva a Chile. Entonces yo digo, ¿cómo vamos a pasar, y lo planteaba Julio César, a un modelo de desarrollo que no sea extractivista, donde se favorecen unos pocos? Piensen que Chile exporta litio, exporta $1.000 millones, pero el negocio de la batería es de $100.000 millones. Y si exportáramos batería, ese negocio sería 100 veces más, y eso es lo que tiene que hacer este país, porque si no, son unos poquitos, son los grupos económicos que se favorecen, no se exporta inteligencia, no se exportan técnicos, no se exportan profesionales. Esa es la discusión que yo creo, y para eso tienen que ser los impuestos. ¿Qué profesionales vamos a formar? Vamos a formar expertos en energía solar, en hidrógeno, en acuicultura, vamos a formar expertos en sismología, somos el país más sísmico del planeta. Yo creo que esa reflexión
Montserrat, es la que yo creo que tenemos que poner, y la hemos intentado hacer con CNN y con usted en 360, de poner los temas de la ciencia, de poner los temas del futuro. Si el futuro es otro, lo decía Julio César, el mundo cambió, viene otra civilización, y yo pido que discutamos y enfrentemos los temas del futuro. Ese desafío dicen, bueno, yo tengo compromiso social, pero voto en contra de todas las cosas que tienen que ver con el desafío social. Yo no puedo entender que alguien diga tengo compromiso social y vote en contra del 10%. Me parece que es una contradicción. Por eso, senador, es muy importante. Todos estos temas son relevantes porque Chile, además, creo que en esta pandemia también está dando el ancho en materia de ciencia. Tenemos muy buenos científicos en la Universidad de Concepción desarrollando medicamentos, los ventiladores que se hicieron en Chile. Si hubiese más dinero, quizás, si hubiera más financiamiento, tendríamos otro gallo cantaría. A mucha gente le da pavor que se haga la discusión, ¿no es cierto?, de las pensiones como si fuera el año 70. Hay que dar una discusión nueva, las nuevas formas de trabajo, cómo la gente se emplea, cómo está hoy día, relacionándose. Luis, bueno, el impuesto a los súper ricos, usted conoce más detalles, porque parece que nadie conoce tan detalles. Tengo entendido, la diputada Alejandra Sepúlveda me decía el otro día que era una sola vez este impuesto del 2,5% sobre patrimonio, tengo entendido, no sobre empresas. Bueno, y la idea es que los súper ricos no queden súper pobres, ¿no? Esa es la idea también de fondo, diputado Pardo. La verdad, Julio César, que el título es muy publicitario, pero efectivamente se trata de un impuesto al patrimonio, y tal como señalaba Montserrat, los países que han implantado este tipo de impuestos han terminado desechándolos por varias razones. Primero, porque efectivamente espantan a las inversiones, espantan a las personas que pueden ser objeto de ese impuesto, pero además porque es muy poco recaudador, es un impuesto que es técnicamente muy difícil de aplicar, y en ese sentido estoy de acuerdo con que tenemos que pensar el país del futuro con nuevos parámetros, tenemos que pensar sin lugar a duda en el medio ambiente, tenemos que ver también cómo la tecnología y la ciencia son parte también importante de nuestro desarrollo, y sin lugar a dudas eso requiere de inversión, requiere de dinero, pero para que haya dinero también tenemos que generar un crecimiento que hoy día va a ser muy difícil de recuperar. Diputado, es que viene el Ministerio de Salud, pero es que yo justamente con el nivel de concentración que hay en Chile de la riqueza, cuando se habla de estas 7 familias que son dueñas, cuando se habla de un impuesto que es por una vez, que tiene un fin redistributivo de una sola vez, bajo ciertas condicionantes, para que ese dinero se ponga en otro sector de la economía, por ejemplo, en pensiones, que es súper específico para qué se destina. ¿No le parece que habría que pensarlo? Vamos a plantearle la pregunta, en esa fórmula, que es algo que han planteado muchos, que es un impuesto de una sola vez a los grandes patrimonios y con fines súper específicos. Si lo vamos a dejar formulado, Julio, algo tienes tú que contarnos. Por supuesto, ya vamos a volver, pero si tienen que ir al supermercado, váyanse a la segura con los precios de Unimark, que traen increíbles ofertas para alivianar el bolsillo. Aprovechen estos precios, que están realmente buenos. Harina Unimark, con o sin polvos de hornear, 1 kilo a solo 440 pesos cada una. Unimark, el supermercado de todos los chilenos. Vamos a hacer una pausa, volvemos con Fuad Chahín, presidente de la Democracia Cristiana, volvemos con Camila Flores, con el senador Girardi, con el diputado Luis Pardo y con el senador Iván Moreira, que está de moda. Senador, vio la contraportada de La Tercera, hoy día sale a página completa, senador Moreira, por eso quizá anda hoy día un poquito más orgulloso que otros días por esta contraportada que sale su nombre. Mire, están promocionando La Tercera BM con su foto. Después nos responde si le pidió una renovación nacional, por ejemplo, en relación a las tasas del FUD y otras fórmulas que permitirían recaudar mucho más dinero y en forma más efectiva que este impuesto, que, revisado el proyecto de ley, es un proyecto de ley que tiene 6 o 7 líneas. Es muy difícil de implementar y de aplicar. Yo no estoy en desacuerdo con el principio de que en un momento crítico como el que estamos viviendo, los que tienen más tienen que contribuir más y que busquemos las fórmulas para que ello ocurra, pero tiene que hacerse no sobre la base nuevamente de un título bonito como es el impuesto a los súper ricos, sino que también sobre la base de un proyecto serio que efectivamente garantice un nivel de recaudación que justifique su implementación y que no cause otros efectos negativos. Yo creo que vamos a
a tener en ese sentido muchas propuestas y todos tenemos que estar muy disponibles a revisarlas y aprobarlas eventualmente. Fuad Chahín viene integrándose. En ese sentido, Fuad, esta iniciativa de ley, porque todos sabemos que Chile está en una recesión, va a continuar una recesión y una contracción económica más complicada aún. ¿En qué medida también empezar a hablar ahora de impuestos o de alza de impuestos podría perjudicar la reactivación económica, que es uno de los argumentos también de quienes dicen que quizás no es el momento? Paquete de medidas que lo que buscan es potenciar la reactivación, por ejemplo, a través de la... ¿Sí? Ahí sí, que escuchábamos mal. Sí, un segundo, antes de su respuesta vamos a ir al Ministerio de Salud, denos un minuto que hay informe del MinSal. No hay problema. Seguimos entonces con Fuad Chahín, seguimos con Iván Moreira y está con nosotros también hoy día el diputado independiente ya Álvaro Carter y está con nosotros también Gabriel Silver de la Democracia Cristiana. Habíamos quedado con la formulada la pregunta a Fuad Chahín respecto al impuesto a los súper ricos. Porque se va a empezar también a ver en estos días en la Comisión de Constitución. La DC, ¿usted apoya alguna fórmula de impuesto a los súper ricos? Bueno, de hecho, varios parlamentarios de la Democracia Cristiana firmaron ese proyecto. La verdad es que nosotros creemos que es muy importante la reactivación económica. Para eso hay incentivos, hay depreciación acelerada, se concordaron en el acuerdo del mes de junio. Pero también necesitamos recaudar, porque vamos a necesitar también a través de un rol del Estado de invertir, ¿no es cierto?, en vivienda, en obra pública, además, ¿no es cierto?, del apoyo a las familias, un rol del Estado bastante más activo, y para eso va a ser importante contar con recursos. Nosotros lo que hemos dicho es que un impuesto al patrimonio de manera permanente ha demostrado en el mundo que es un fracaso. La gente se lleva su patrimonio para otra parte porque se aplica independientemente de si renta o no ese patrimonio. Pero impuesto al patrimonio por única vez, a mí me parece que es muy discutible. Podemos en definitiva entrar a ese debate y podemos analizarlo. Chile ya lo hizo justamente un presidente demócrata cristiano como el presidente Eduardo Frei Montalva en el año 65. Ahí tuvimos un impuesto al patrimonio para poder financiar la reconstrucción después del terremoto, que se pagó en 4 cuotas, pero fue por una vez la aplicación de ese impuesto. Yo creo que por lo mismo, la misma lógica, el mismo razonamiento tiene este proyecto. Podemos discutir cuando estamos hablando de altos patrimonios, se plantea en el proyecto que sobre 20 millones de dólares podemos subirlo, bajarlo, eso es discutible, podemos discutir la tasa, 2,5, puede ser menos, puede ser más. Todo eso, a mi juicio, tiene que discutirse tranquilamente en la Comisión de Constitución, si efectivamente se puede hacer en la Constitución o tenemos que más bien entregar un mandato para que se haga a través de una ley. Creo que hay que discutirlo con tranquilidad, pero creo que el demonizar un impuesto al patrimonio cuando se requieren los recursos, cuando es por única vez y cuando necesitamos una contribución mayor de quienes tienen más, es un error total, y nosotros por lo menos estamos totalmente abiertos a discutirlo, a analizarlo y a respaldarlo. ¿Qué dice por último, el diputado? Yo quiero decir un segundito, ¿qué sí. dice el diputado Carter respecto a esto? ¿Le parece o no? ¿O hacer nuevamente un gallito oposición-gobierno este impuesto a los súper ricos como lo plantea Fuad Chahín? En esta fórmula me refiero. Muchas gracias por la invitación, muchachos. Va a ser una intervención sumamente corta. Estoy en sesión. En cualquier minuto voy a tener que dejarlo porque voy a hablar por el tema del veto, en el cual estoy en contra respecto a los servicios básicos. Y sobre lo que están hablando respecto al impuesto al súper rico, yo creo que antes de empezar a vender discursos populistas, porque este sí que es populista y demagogo, en todas partes del mundo donde ha pasado esto, las riquezas más grandes han tendido a irse de los países. Claro, probablemente la señora Juana o el señor Carlos que nos está viendo por la televisión, en caso que le pongan más impuestos no tiene a dónde irse, tiene que irse, si es que sobrevivió su negocio a la pandemia y al estallido social, lo más seguro es que se va a cambiar de cuadra, pero no se puede ir de Chile. Claramente, para poder recaudar más impuestos, tenemos que trabajar en una política seria. Claramente, los que tienen más tienen que pagar más. Eso no hay ni un bemol. Ahí tenemos que actuar sí o sí. Pero empezar a crear estas fórmulas que en otras partes del mundo han fracasado, creo que hay que tener un poquito de cuidado. Aparte, ¿cuánto nos vamos a demorar en poder recaudar eso? Primero saber realmente dónde tienen el dinero, si lo tienen en activos, si lo tienen en propiedades. Entonces, yo creo que ahora tenemos que hacer una política seria. Si lo que nos demostró esta pandemia es que todos los años anteriores, los mismos que ahora están diciendo, hoy somos la panacea, tenemos la solución a todo,
no lo hicieron antes. Y no vengan a decir de que, mire, es que antes había menos, la derecha se negó, que antes nadie quería. Mentira. Antes, la presidenta Bachelet tuvo las mayorías en todos lados y no lo hicieron. Creo que de ahora en adelante tenemos que tomar en serio los temas y avanzar para la gente, si eso es lo que pasa, y no solamente por un aplauso. Gracias, diputado Carter, entonces, por haber estado con nosotros. Tiene que ir a trabajar. ¿Lo ve así el diputado Silver o no? ¿Esto de alguna manera ahuyentaría la inversión? ¿Los súper ricos se irían del país? ¿Tiene ese riesgo, como ha pasado en otras partes del mundo? A ver, yo hubiese esperado que el diputado Carter, como los parlamentarios de la UDI, hayan hecho una reflexión de lo que estamos viviendo el día de hoy, que es que al final del día, con esta pandemia, los chilenos se están salvando con sus propios recursos frente a la indiferencia de un Estado donde cada uno se raja con sus propias uñas. Nos tenemos que poner en la situación difícil de que tenemos que sacar plata de nuestros ahorros para salvarnos hoy día en el presente, porque no hay un Estado protector. Uno ve que la discusión o el debate post pandemia es justamente este, y ahí me hubiese gustado, más que tener nuevamente este debate a contrapelo del gobierno, a contrapelo de los diputados oficialistas, el que veamos cómo salimos todos de esta junta. Y para ello, qué duda cabe que una reforma tributaria es necesaria, donde no sea el sálvese quien pueda con nuestros ahorros, porque después ya no van a existir, sino que tengamos un Estado solidario donde se pueda, por ejemplo, envejecer con dignidad, porque el gran tema después de esta reforma es el tema de las pensiones. ¿Qué va a pasar con el tema de la AFP? Dijimos que aquí el principio de un cambio al paradigma del sistema de seguridad social, y eso hay que pagarlo, obviamente. Aquí no se trata de instalar una campaña del terror, como dijo mi presidente Fuad Chaín. Acá estamos disponibles a buscar otras fórmulas, tal vez bajar el umbral. Nosotros tenemos más que de 20 millones de dólares, bajarlo a 10 millones de dólares, tener una recaudación mayor incluso de la que plantean en esta moción parlamentaria, incluso puede ser en 3 años con distintas tasas y modelaciones, pero para conversar o para bailar se requieren 2. Y aquí, a diferencia de lo que pasó en pensiones, creo que el gobierno debiera sentarse a la mesa, el señor Juan Sutil y los empresarios también, y discutir cómo financiamos la reconstrucción. Y para eso, qué duda cabe, que en todos los países del mundo se está debatiendo el cómo se genera un fondo. Uno ve The Economist, grande empresario en Estados Unidos, Warren Buffett u otro, más que sentarse en la teoría de la negación, como plantea el diputado Carter, es que hay que financiar esto, y eso es por la vía de los tributos. Bueno, Gabriel, en otros países los súper ricos han dicho cómo nos ponemos, ¿no es cierto? La experiencia en algunos países. En Chile está esta discusión dada. Me gustaría que bajáramos las cifras. ¿Cuántos son 20 millones de dólares en patrimonio y cuánto es un 2,5% para que la gente calcule y sepa más o menos de qué estamos hablando? 12:43, hacemos un pequeño corte y volvemos con estos datos. Nuestros invitados acerca de el impuesto a los súper ricos. Estábamos entonces con el diputado Gabriel Silver y algo quería responderle el diputado Carter a el emplazamiento del diputado Silver. Adelante, diputado Carter. Muchas gracias, Monse. Respecto a lo que hizo el diputado Silver, yo creo que está un poco equivocado su línea. Acá tenemos que dejar un poco el idioma, tenemos que dejar un poco las palabras de fustigar y tratar de ganarle políticamente al otro. Hay gente que está sufriendo en estos momentos. Hoy día estamos discutiendo el 10%. Ahora estamos viendo el veto a los servicios básicos, el cual voy a votar en contra. Pero hablar sobre crear este impuesto a los súper ricos, cuando usted sabe, diputado Silver, que a todo el mundo eso ha fracasado. Y si queremos realmente solucionar el problema de fondo, que son las bajas pensiones, el sueldo básico, el sueldo es de 300 y tantos mil pesos. No hemos acostumbrado, como muy bien dijo el otro día Julio César, no hemos acostumbrado a ver gente que gana 135 mil pesos. ¿Usted cree que solamente sacándole el dinero a los súper ricos vamos a solucionar todo lo que está pasando? Si tiene que ser más estructural, tiene que ser de fondo. Y eso no lo digo yo, no lo dice usted, lo dice la gente, lo dice la televisión, lo dicen los diarios. Los que están a favor de este impuesto por una vez a los súper ricos dicen que es una reforma estructural. En ese sentido, que cambia la estructura de desigualdad,
porque la concentración de la riqueza está en 7 familias, por ejemplo, ya somos el hijo de Iván Moreira, la concentración de la riqueza está en pocas familias. Hola, Martín. Y entonces finalmente esto que no logra cambiarse estructuralmente es una medida que por una vez justamente lograría cambiar la estructura. Por eso los que defienden esto dicen que sí es estructural, cuando es una vez. Yo creo que tiene que ser estructural, pero estructural de verdad. Aquel que tiene más de 2 casas, aquel que tiene autos de cierto precio hacia arriba, tiene que pagar más. Eso es el verdadero cambio, si eso es lo que están planteando es regresivo. Mire, los empresarios que están hablando respecto a que ahora tienen que entregar más, extrañamente por ahí, ¿no será que están lavando la imagen? Hay muchos que han vivido por medio de las fake news, en el caso de Facebook. Entonces, ojo con eso, ojo con ponerse del lado de los empresarios solamente porque son extranjeros. Entonces, yo pido que hay que tomar de forma seria la discusión. Porque si queremos cambiar el país, como hemos hablado este tiempo, para mejor, para que nuestros ciudadanos tengan mejores pensiones, para que tengamos menos separación entre un grupo de gente y otro, hablemos como diría Joaquín Lavín, hablemos a calzón quitado, pero hagámoslo bien. Pero diputado, no es populismo. Diputado, pero yo no creo que la gente que tiene 2 autos, que tiene una casa y otra casa, no pague más. Porque eso sí funciona. Sí pagan más, si los que no pagan más son 8, digamos. Los que tienen grandes empresas, los que tienen las grandes patentes, si los profesionales que se han sacado la mugre 40 años, 35 años, un médico, ponga por caso que hoy día está en la primera línea, a lo mejor él tiene una segunda casa y él paga las contribuciones de la segunda casa, si los que no pagan los impuestos de la segunda casa son 8. Pero la gente normal, los trabajadores, disculpe Álvaro, los trabajadores normales pagan su impuesto todo. Aquí estamos hablando de las grandes riquezas que han podido cosechar un patrimonio que un porcentaje menor no les mueve, pero ni un pelo de la barba de todo lo que tienen en los bases pobres, porque en el fondo aquí yo entiendo, no sé si estoy equivocado, por eso pregunto, esto es por una vez porque hay que sacar recursos de algún lado, ¿no es cierto? De algún lado hay que sacar recursos, senador Moreira, ese es mi punto, digamos, de conversación. Acá en... Para terminar la idea, Julio, déjeme terminar porque en cualquier momento tengo que cortar. Yo estoy de acuerdo, pero esta ley no va a ser inmediata. Lo que tenemos que hacer es que el gobierno desembolse. Si el país se tiene que endeudar, nos endeudamos. Con esto no estoy diciendo que haya que hacer cambiar la estructura. Si necesitamos dinero ahora, que el gobierno acuda a los bonos que tenemos, al endeudamiento internacional. Ayudamos a combatir la pandemia y después entramos al tema de fondo. Porque la emergencia es hoy, no mañana. Pero acá hay un tema de responsabilidad, que el gobierno se ponga, que se endeude, y lo hemos planteado acá. Pero ¿qué pasa con los privados? ¿Qué pasa con los bancos? ¿Qué pasa con el retail? ¿No están también en deuda en cuanto a que hay que ponerse en esta pandemia? Acá lo ha dicho Nicolás Aguirre, debería haber una hibernación de los créditos. Es decir, las personas que no paguen el hipotecario, que no paguen el CAE, que no paguen a los retail, que también los tienen, la gente está endeudadísima en los retail, mientras pase la pandemia. ¿Por qué se ha dejado esa patita sin abordar también? No solamente el Estado aquí tiene que tener un deber frente a esto. Estoy totalmente de acuerdo con usted, Monse, y contigo también, Julio César. De hecho, el que yo haya votado a favor del 10%, que era la última opción, pasa por eso, porque se lo planteé al gobierno varias veces. Lo mismo que ustedes acaban de decir. Estamos en una situación precaria y lo único que pueden finalmente mover la balanza es el Estado. Claramente, ¿quién le tiene que poner los puntos sobre la I? A los empresarios y a todos los que no han cumplido, el retail, aquellos que están quitándole los autos a la gente porque no puede pagar, porque no tiene cómo trabajar. Es el Estado, es el gobierno el que le tiene que poner el pare. Estoy de acuerdo con usted. Lo que pasa es que yo estoy hablando de más al fondo, del más allá. Nos quedan súper pocos minutitos. ¿Qué opina el senador Moreira de eso? Mira, no, muy corto. Para no estar votando siempre como última
posibilidad de arreglar las cosas, bueno, indudablemente que la deuda es importante para construir políticas públicas y eso se hace en varios países del mundo. Pero yo quiero terminar solamente con 30 segundos y decirle a los chilenos que existe una derecha social que ha cumplido con los chilenos, que hemos empatizado, más allá de la lucha de clase, más allá de otras políticas públicas y de impuestos. Hoy día es un día para celebrar porque los chilenos van a tener su 10%, van a poder ayudarse a sí mismos, debiendo haberse sido el Estado. Y yo quiero reconocer en este programa que aquí se debatió el tema, hay parlamentarios que quizás cambiaron de opinión, porque aquí hubo un buen debate en el matinal, y eso significó la cantidad de rating histórico que ustedes tuvieron, porque aquí se vio en este programa con una óptica distinta. Quizás nos peleamos en algunos minutos, pero llegamos a una actitud de consenso, de empatía, y eso es lo que hay que valorar. Y por eso que yo, más allá de meterme en el impuesto este y el otro, que ya lo vamos a conversar, quiero quedarme con una gran noticia, que los chilenos tienen una esperanza. Hoy día la Cámara de Diputados lo va a votar con votos también de gobierno, por decirlo así, del conglomerado, y eso es lo importante, humanidad. La política se humanizó con este gesto y a partir de este gesto tenemos que avanzar en construir precisamente esa sociedad que todos queremos y que la ciudadanía demanda. Así que muchas gracias por haberme invitado una vez más. Gracias, Fuad. Gracias, Gabriel. Se nos fue la hora. Estamos en el Congreso, se está discutiendo otra cosa. Se está discutiendo lo del veto a las cuentas, ¿no? A este espacio que se le da a la gente para que no le cortaran los servicios de sus cuentas básicas, ¿no? Y ya en la tarde se va a hablar del tema del 10%. Monse, nos tenemos que ir. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias por la sintonía. Hasta mañana, Julio. Hasta mañana a todos. ¿Y cómo está el otro set, Monse? ¿Todo bien? Aquí, frío, sola. Bueno, acá también estoy solo. También sí. Frío, bueno. Cosas de la vida. Bueno, le hicimos caso al Minsal y nos vamos a estar separados por un rato. Así es. Ya. Pero debería, pero a los dos nos dio coronavirus. Sí. Yo creo que podrían hacer una excepción con nosotros. Vamos a preguntárselo a Patricio Bañados para que se lo pregunte al ministro París. Son las 1 de la tarde, nos vamos.